Acampar, la forma perfecta de reconectar con la naturaleza. Y, de vez en cuando, desaparecer sin dejar rastro. Hoy, nos sumergimos en 5 casos inquietantes de campistas que se adentraron en la naturaleza y nunca regresaron. ¿Fue un acto delictivo? ¿Tomaron un camino equivocado? ¿O es que Bigfoot finalmente se cansó de los paparazzi? Prepara tus malvaviscos porque esto es un misterio. Era el 21 de diciembre de 2013, una fría y fresca mañana de invierno. Uno de esos días en los que la escarcha se posa sobre la hierba y el aire es cortante, presagiando nieve. Simon Hodgson, un hombre de 48 años de Rickle, en North Yorkshire, se puso el abrigo, cogió los prismáticos y se preparó para lo que debería haber sido un día normal. Simon, un apasionado observador de aves, llevaba años explorando la costa de Yorkshire, atraído por su belleza escarpada y la emoción de avistar aves raras. Ese día, su destino era Bempton Cliffs, una reserva natural cerca de Bridlington, que se había convertido en su santuario a lo largo de los años. Mientras conducía su furgoneta camper hacia la reserva, la emoción crecía en su interior. El trayecto familiar le transmitía una sensación de comodidad. Cada curva de la carretera era un camino muy transitado en su rutina. Cuando finalmente llegó, aparcó en su lugar habitual, con vistas a la inmensa extensión del mar. Los acantilados se alzaban altos e inflexibles, con sus paredes rocosas adornadas con nidos de aves marinas. Los graznidos de las gaviotas y los gritos lejanos de las gaviotas llenaban el aire. Una sinfonía de la naturaleza que Simon apreciaba mucho. Al salir al aire fresco, respiró profundamente y se sintió en paz. El mundo parecía tranquilo, salvo por los sonidos de la naturaleza. Se colgó los prismáticos al cuello y se adentró en los senderos del acantilado, ansioso por perderse en la tranquilidad de la observación de aves. Pasaron las horas mientras observaba el elegante vuelo de las aves contra el cielo infinito, y tomaba notas en su gastada guía de campo. Eran momentos como esos los que le hacían sentir más vivo. Pero, al caer la tarde, Simon supo que era hora de volver a casa. Volvió sobre sus pasos hacia su furgoneta camper, con el corazón lleno y el cuerpo agradablemente agotado. Había visto todo lo que esperaba, quizá incluso más. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo los acantilados de tonos dorados, y el viento susurraba entre la escasa hierba, como si le dijera adiós. Entonces Simon desapareció. Esa noche, cuando su familia no supo nada de él, empezaron a preocuparse. No era habitual que no diera señales de vida, sobre todo después de un día dedicado a lo que más le gustaba. Le llamaron al móvil, pero no respondió. A medida que pasaban las horas, la preocupación se convirtió en angustia. Por la mañana, sus peores temores parecían hacerse realidad. La furgoneta de Simon seguía en el mismo lugar de la reserva, descubierta por un miembro del personal de la RSPB. El vehículo estaba intacto. En su interior, sus libros de observación de aves y sus prismáticos estaban ordenados, como si esperaran su regreso. Pero Simon no aparecía por ninguna parte. Su familia, sus amigos y las autoridades locales iniciaron una búsqueda inmediata. Los equipos peinaron los acantilados, gritando su nombre, registrando cada grieta y cada sendero por el que pudiera haber pasado. Drones y equipos de rescate rastrearon la zona, pero no encontraron rastro alguno de él. Ni huellas que lo alejaran, ni pertenencias abandonadas, ni pistas que seguir. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Rápidamente surgieron teorías. Algunos creían que Simon se había caído de los acantilados y que su cuerpo había sido arrastrado por la implacable marea. Otros sugerían que podría haber decidido desaparecer intencionadamente, en busca de soledad y de escapar de las presiones de la vida. Pero quienes lo conocían mejor se resistían a creer que hubiera abandonado la vida que tanto amaba. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y luego en años. Sin nuevas pistas, sin avistamientos y sin que se encontraran restos, el caso de Simon se convirtió en un misterio inquietante, dejando a su familia en un agonizante limbo. La ausencia de respuestas era una herida que nunca llegaba a cicatrizar. Cada 21 de diciembre, sus seres queridos se reunían en los acantilados de Bempton, de pie en los mismos senderos azotados por el viento donde se vio por última vez a Simon. Hacían vigilias, susurraban oraciones en el aire salado y juraban no dejar nunca de buscar la verdad. Pero mientras contemplaban los acantilados, un pensamiento inquietante persistía. ¿Y si Simon seguía allí fuera, en algún lugar, esperando a ser encontrado? ¿Y si las respuestas estaban más allá de su alcance, ocultas en las profundidades de lo desconocido? ¿Y si nunca llegaban a saber lo que le había sucedido realmente al hombre que desapareció sin dejar rastro? Garrett Barsley, de 12 años, era un niño aventurero del condado de Summit, en Utah. Con su cabello castaño claro, sus ojos color avellana y su brillante sonrisa, le encantaba el aire libre. Como Boy Scout dedicado,
Pasaba innumerables fines de semana haciendo senderismo y acampando en la naturaleza de Utah. El 20 de agosto de 2004, Garrett se unió a su padre, Kevin, y a sus compañeros scouts para hacer una excursión al lago Cougar Rand, en las montañas Uinta. La zona, rodeada de altos árboles y aguas cristalinas, era el lugar perfecto para una aventura. Garrett estaba especialmente emocionado por ir a pescar con su padre, algo que a ambos les encantaba. Mientras estaban junto al lago, lanzando sus sedales, la ropa de Garrett se empapó. Al principio se rió, pero pronto la tela mojada le empezó a resultar incómoda. Decidió cambiarse y le dijo a su padre que volvía al campamento, que estaba a pocos pasos. Kevin vio a su hijo alejarse, sin imaginar que sería la última vez que lo vería. Cuando Kevin regresó al campamento, Garrett no estaba por ninguna parte. Supuso que su hijo se había distraído, pero a medida que pasaban los minutos sin señales de él, la preocupación se apoderó de él. Gritó, y su voz resonó entre los árboles, pero no hubo respuesta. Kevin buscó frenéticamente por la zona, preguntando a los demás scouts, pero nadie lo había visto. El pánico se apoderó de él. Con la esperanza de que Garrett hubiera regresado al lago, Kevin volvió sobre sus pasos. Pero no había ni rastro de él. La tropa organizó rápidamente una búsqueda, peinando la zona y gritando su nombre. Al caer la noche, las linternas parpadeaban entre los árboles, pero Garrett seguía desaparecido. Por la mañana llegaron los equipos de búsqueda. Voluntarios, rescatistas profesionales, perros entrenados y helicópteros rastrearon kilómetros de terreno accidentado. Los días se convirtieron en semanas, pero no se encontró ni rastro de Garrett. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Pasaron los meses, pero su familia se negó a rendirse. Aparecieron en The Oprah Winfrey Show, con la voz temblorosa, suplicando respuestas. Hablaron del amor de Garrett por la aventura, de sus sueños de convertirse en misionero y del dolor inimaginable de no saber nada. Las teorías se multiplicaban. Algunos creían que había sido atacado por un animal salvaje, otros pensaban que se había ahogado o se había perdido. Algunos incluso murmuraban que había sido secuestrado, pero sin pruebas, su desaparición seguía siendo un misterio inquietante. A pesar de su dolor, Kevin y Heidi convirtieron su dolor en un propósito. Viajaron a Ecuador para construir una escuela en memoria de Garrett, con la esperanza de crear algo positivo a partir de su tragedia. Hablaron en escuelas y eventos, instando a la gente a permanecer alerta y a no dejar nunca de buscar. Con el paso de los años, el rostro de Garrett se desvaneció de los carteles de desaparecidos, pero su familia nunca perdió la esperanza. Se aferraron a sus recuerdos, atesorando las risas y el amor que él había traído a sus vidas. No podemos evitar preguntarnos, ¿y si se hubiera quedado junto al lago? ¿Y si nunca hubiera vuelto solo? ¿Y si su familia nunca hubiera tenido que soportar la agonía de la incertidumbre? Pero, por ahora, esas preguntas siguen sin respuesta. Lo único que pueden hacer es esperar que algún día la verdad salga finalmente a la luz. Hace casi medio siglo, lo que debía ser una tranquila excursión familiar en el norte del condado de Stevens se convirtió en una pesadilla. Bobby Panknin, un niño lleno de vida y curiosidad, desapareció cerca del Deep Lake Resort, dejando a su familia atrapada en un ciclo interminable de dolor y preguntas sin respuesta. Era una simple excursión. Bobby, sus hermanos Jim y Bill, y su madre, Edna, se pusieron en marcha por un accidentado camino forestal. El sonido de un arroyo cercano despertó la curiosidad de Bill, y Edna, siempre cautelosa, decidió acompañarlo. Le dijo a Jim que se quedara con Bobby en el camino, una decisión aparentemente segura. Pero el destino tenía otros planes. Por razones desconocidas, Jim pronto lo siguió, dejando a Bobby solo. Solo fueron unos minutos, pero cuando Bill y Edna regresaron, esperando encontrar a los dos niños esperando, solo había silencio. Bobby había desaparecido. Al principio pensaron que simplemente se había alejado, pero a medida que sus llamadas no obtenían respuesta y los minutos se alargaban insoportablemente, el miedo se apoderó de ellos. Buscaron desesperadamente, peinando los árboles, escudriñando cada centímetro de la carretera. Pero Bobby había desaparecido, como si el bosque se lo hubiera tragado. Las horas se convirtieron en días y los días en semanas, sin que se encontrara rastro alguno de él. La búsqueda se amplió, involucrando a las fuerzas del orden, voluntarios y perros de búsqueda. Se tragó el lago, se peinaron los bosques, pero, a pesar de sus esfuerzos, no había huellas, ni ropa rasgada, nada. Bobby simplemente había desaparecido. Sin pistas, surgieron todo tipo de teorías. ¿Se había alejado demasiado y había sucumbido a los elementos? ¿Lo había atacado un animal salvaje? O, la posibilidad más escalofriante, ¿alguien lo había secuestrado? El padre de Bobby, Howard Panknin, estaba pescando con su hijo mayor, Ted, cuando se enteró de la noticia. Regresó apresuradamente, desesperado por encontrar a su hijo desaparecido.
Pero por más que lo buscó, Bobby seguía sin aparecer. Con el paso de los años, el dolor se convirtió en culpa. Edna, a pesar del profundo amor que sentía por sus hijos, se convirtió en blanco de críticas injustas. Los rumores la perseguían. ¿Por qué había dejado solo a Bobby? El peso de estas acusaciones la agobiaba y se sumaba a su dolor. Jim también cargaba con el peso del arrepentimiento. A menudo se preguntaba si debería haberse quedado. ¿Podría haber evitado la desaparición de Bobby? Pero en el fondo, sabía que ninguno de ellos podría haber previsto lo que había sucedido. No fue negligencia, no fue imprudencia. Fue simplemente un cruel giro del destino. Ted, el hermano mayor de Bobby, a menudo se encontraba perdido en sus pensamientos, preguntándose si Bobby todavía estaría en algún lugar. Consideraba la posibilidad de que su hermano hubiera sido secuestrado, criado por otra familia, viviendo con otro nombre, sin saber que le habían robado la vida. Era una idea imposible, pero se aferraba a ella, porque la alternativa era demasiado devastadora para aceptarla. Aunque la familia Panknin nunca dejó de amar la naturaleza, nunca volvieron a Deep Lake. El lugar, que una vez estuvo lleno de risas y unión, ahora cargaba con el peso de una pérdida insoportable. Aún así, el recuerdo de Bobby permanecía con ellos, entretejido en cada historia, cada fotografía y cada deseo susurrado de un final diferente. Hasta el día de hoy, la desaparición de Bobby sigue siendo uno de los misterios sin resolver más inquietantes de Washington. No hay cadáver, no hay pruebas, no hay cierre. Solo un niño que entró en el bosque y nunca volvió a ser visto. El Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes es un lugar impresionante, pero para una familia se convirtió en el escenario de una pesadilla inimaginable. A solo 6 días de cumplir 7 años, Dennis Lloyd Martin se unió a su familia para ir de acampada, una aventura que debía estar llena de risas y descubrimientos. En cambio, se convirtió en uno de los casos de desaparición más desconcertantes de la historia, que sigue sin resolverse más de 50 años después. Dennis, al que su familia llamaba cariñosamente Denny, era pequeño para su edad, pero lleno de energía y resistencia. El 14 de junio de 1969, fue de excursión con sus familiares desde Russell Field a Spence Field, donde tenían previsto reunirse con más familiares. Después de comer, los adultos se sentaron a disfrutar de las vistas, mientras Dennis, su hermano Doug y otros 2 niños se alejaron corriendo para jugar cerca de allí. En algún momento los niños se reunieron en grupo y susurraron su plan. Los adultos, que observaban desde la distancia, adivinaron lo que iban a hacer. Una broma. Los niños se dispersarían y luego saltarían para sorprenderlos. Con gran entusiasmo, los niños se separaron. Doug y los demás corrieron hacia el sur, mientras que Dennis se dirigió hacia el norte y desapareció entre la maleza. Momentos después, el primer grupo saltó, gritando de risa. Los adultos se rieron, siguiéndoles el juego. Pero entonces se dieron cuenta de algo. Dennis no aparecía. Al principio, pensaron que se estaba tomando su tiempo. Su padre, Bill Martin, lo llamó. Luego se unió su abuelo. Las llamadas se hicieron más fuertes, más urgentes. Registraron los bosques cercanos, esperando encontrarlo agachado detrás de un árbol, riéndose de su preocupación. Pero no había ni rastro de Dennis. Cuando el sol se ocultó tras las montañas, cundió el pánico. Clyde Martin, el abuelo de Dennis, partió hacia Cades Cove en busca de ayuda, una agotadora caminata por el accidentado terreno. Bill Martin pidió ayuda a un naturalista del parque, pero la naturaleza tenía su propio y cruel calendario. Al caer la noche, llegaron las nubes de tormenta. El viento aullaba, los truenos retumbaban, y luego llegó la lluvia. 7 centímetros en solo unas horas. Los senderos se convirtieron en barro, borrando cualquier rastro de Dennis. Con solo la ropa que llevaba puesta, sin chaqueta ni gorro, se quedó solo en medio de la naturaleza, mientras la temperatura bajaba hasta los 10 grados Celsius. Al amanecer, la búsqueda estaba en pleno apogeo. Guardas forestales, rastreadores expertos y voluntarios peinaban los densos bosques llamando su nombre. Pero el terreno era brutal. Pendientes empinadas, matorrales espesos y maleza enmarañada ralentizaban cada paso. Los voluntarios, con buena intención, complicaban las cosas, pisoteando posibles pruebas. Los días se convirtieron en semanas. Helicópteros buscaban desde el aire, perros olfateaban el suelo y se dedicaron miles de horas a encontrar al niño. Pero no apareció ni una sola pista, ni una huella, ni un trozo de ropa. Nada. El 25 de junio, la devastada familia de Dennis regresó a casa. 4 días después, se dio por concluida la búsqueda oficial. Algunos se negaron a rendirse y continuaron por su cuenta, pero los resultados siguieron siendo los mismos. Dennis había desaparecido, como si se lo hubieran tragado las montañas. ¿Qué ocurrió realmente? Algunos creen que se alejó demasiado y sucumbió a los elementos. Otros piensan que se lo llevó un animal salvaje. Pero luego está la teoría más escalofriante.
El día que Denise desapareció, una familia que se encontraba a kilómetros de distancia informó de algo inquietante. Mientras hacían senderismo cerca de Rowan's Creek, oyeron un grito fuerte y terrible. Momentos después, vieron a un hombre grande y desaliñado moviéndose entre los árboles, aparentemente escondiéndose. ¿Podría haber sido Denise secuestrado? Hasta el día de hoy nadie lo sabe con certeza. Las Great Smoky Mountains siguen guardando sus secretos, y Dennis Martin sigue siendo uno de los casos de personas desaparecidas más inquietantes de todos los tiempos. El 12 de junio de 1972, el lago Holmes, en Calabogie, Ontario, era el escenario perfecto para una tranquila excursión familiar de pesca. Adrian McNaughton, un niño de 5 años de ojos brillantes y cabello rubio, se unió a su padre, Murray, a sus 3 hermanos y a un amigo de la familia para pasar una tranquila tarde junto al agua. Pero al caer la noche, su excursión se convertiría en uno de los misterios más inquietantes de Canadá. Adrian se aburrió rápidamente de pescar. Frustrado, le entregó su caña de pescar enredada a su padre. Debería haber sido un momento sin incidentes. Pero entonces, desapareció. No hubo gritos, ni salpicaduras, ni señales de angustia. En un segundo estaba allí, y al siguiente había desaparecido. La confusión se convirtió en pánico. Murray supuso que Adrian se había alejado hasta el coche y envió a su hijo mayor, Lee, a comprobarlo. Pero cuando Lee regresó sin él, comenzó la búsqueda. El lago, antes tan tranquilo, era ahora un escenario caótico. Familiares y amigos gritaban el nombre de Adrien, peinando el bosque en busca de cualquier señal de él. Pero no había nada. Al caer la noche, el miedo se apoderó de todos. Adrien no solo se había perdido, había desaparecido. Al día siguiente, las autoridades pusieron en marcha una búsqueda exhaustiva. La Policía Provincial de Ontario, OPP, miles de voluntarios e incluso las Fuerzas Armadas canadienses se unieron a la búsqueda. Se peinaron más de 150 kilómetros cuadrados de terreno accidentado. Helicópteros sobrevolaban la zona, buzos exploraban el lago y perros rastreadores olfateaban el denso bosque. Durante 12 días, buscaron sin descanso. Sin embargo, no apareció ni una sola pista, ni huellas, ni ropa, ni ninguna prueba de que hubiera estado allí. Las especulaciones se extendieron rápidamente. Algunos creían que Adrian había sido secuestrado por un animal salvaje. Otros apuntaban a un sospechoso vehículo blanco y negro que había sido visto cerca. ¿Podría haber sido secuestrado? Las teorías sobre un acto delictivo no hicieron más que aumentar el misterio. A medida que se ampliaba la búsqueda, la familia de Adrien se aferraba a la esperanza. Su madre, Bárbara, creía que podría haber sido secuestrado por alguien desesperado por tener un hijo. La idea de que estuviera vivo, creciendo en otro lugar, era más fácil de soportar que la alternativa. Pasaron los años, pero la historia de Adrien nunca se desvaneció. En 2009, unos artistas forenses crearon una imagen envejecida que mostraba cómo podría ser ahora, con unos 40 años. La OPP la publicó con la esperanza de que alguien reconociera su rostro. ¿Estaba Adrien ahí fuera, viviendo una vida que no recordaba? En 2016, su caso volvió a cobrar protagonismo gracias a Someone Knows Something, un podcast presentado por el cineasta canadiense David Ridgen. El programa reexaminó las pruebas, exploró nuevas pistas y reavivó el interés público. ¿Podría la tecnología moderna resolver finalmente el misterio? En 2018, los investigadores regresaron al lago Holmes con nuevas herramientas. Un equipo perforó la superficie helada y extrajo muestras de sedimentos. Los perros cadáver, entrenados para detectar restos humanos, señalaron 2 muestras, lo que sugería que algo, o alguien, podría estar enterrado debajo. Pero el lago guardaba sus secretos. La mala visibilidad y los sedimentos espesos imposibilitaron continuar la investigación. Los hallazgos eran intrigantes, pero no concluyentes. El paradero de Adrien seguía siendo desconocido. La desaparición de Adrien McNaughton es más que un caso sin resolver. Es una historia de fantasmas que permanece en la mente de todos los que la escuchan. Su familia, su comunidad e incluso desconocidos siguen preguntándose: ¿qué ocurrió realmente aquel día? Para algunos, simplemente se perdió en la naturaleza. Para otros, el caso está plagado de siniestras posibilidades. Pero una cosa es segura: hasta que no se descubran las respuestas, el misterio de Adrien McNaughton seguirá acechando Holmes Lake y los recuerdos de aquellos que recuerdan el día en que desapareció.